Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Madre mía, qué día, qué año, qué mes, qué quincena. Ya no sé cómo definirlo. A ver, antes teníamos los eventos, nos veíamos, nos abrazábamos, nos contábamos los chismes y bueno, y era como una especie de remanso y de oasis, ¿no? Pues yo ya no sé, yo no sé vosotros, pero es que yo ya he hecho tanto, tanto, tanto de menos ver a la gente. Que bueno, que incluso este momento en el que estoy aquí con Marina Broca y Santiago Alonso, buenas tardes, Buenas. y así vemos si se os oye, se os oye. Hola a todos, y hola Manchotti. Santiago, Aquí estamos, aquí estamos. vale. Pues que incluso este momento, que es así un poco, no es artificial ni mucho menos, es con lo que hay. esto, esto es lo que hay. O sea que esto es incluso pues nuestro actual oasis, ¿no? Yo creo que en algún momento he podido tener la oportunidad de salir un momentito a Madrid, ver a una persona, pero porque coincidía y poco más. O sea que esto se convierte en nuestras citas actuales. Pero en vez de contarnos los chismes, nos contamos cosas interesantes, porque hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a Marina Broca y a Santiago Alonso, que de RGPD y de desarrollo, y de ambas cosas, y de Internet y de WordPress, saben un montón. Y vais a tener la oportunidad de ver una presentación sobre RGPD para mejorar la confianza de tus usuarios, y además vas a tener la oportunidad de preguntar en directo, porque esto de que lo grabemos en vídeo y luego lo veáis en vídeo, pues está muy bien. Bueno, pero está todavía mejor si te surge una duda en el momento que estás viendo una slide, una diapositiva de la presentación, la escribes y luego finalmente es contestada. Porque ya sabéis que normalmente no nos da tiempo a contestar a todo. Ojalá hoy sea así. Ojalá hoy sea así. Luego, a partir de las 19 incorporaremos a Fernando Tellado para que la parte de preguntas sea todavía más cañera si cabe. Si cabe. Bueno, pues hola Marina, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Fenomenal. Bueno, primero encantadísima de estar con SiteGround porque era una cita que teníamos pendiente desde hace tiempo y ya apetecía volver a encontrarnos. Desde aquella Y tanto. WordCamp en Málaga ya tocaba. Bueno, soy Marina Broca, me dedico a la parte justamente de protección de datos, pero enfocada a negocios digitales. Mi especialidad es esa, RGPD, LGPD, pero enfocada a todo lo que son estrategias y negocios digitales. Fantástico. Bueno, con Marina Broca, que hacen pareja en muchos eventos, si os fijáis, si vais a internet y buscáis Marina Broca, también sale Santiago Alonso. El paquete va de Pimpinela, webinar en webinar, de evento Pimpinela, en sí. evento. Y nada, Santiago Alonso, buenas tardes, preséntate Buenas por favor, tardes. dinos a qué te dedicas. Pues yo soy Santiago Alonso y soy desarrollador web y también me dedico a analizar datos para mejorar páginas web. Y desde hace un tiempo, implementador RGPD, gracias a la influencia de Marina. Perfecto, pues tenemos a dos expertos en RGPD, desde la parte de implementación a la parte de estrategia de, legal, etcétera, con Marina. Y nada, hay una presentación increíble, ¿verdad? Bueno, espera, antes de la presentación, que no se me olvide, que no se me olvide. A ver, que este mes tenemos un par de eventos, bueno, un par de eventos por hora. 8 al día, 10 al día. Venga, yo simplemente voy a nombrar dos, porque los tengo especial cariño, a ver. No, ¿cómo no reconocerlo? WordCamp México, que se va a celebrar del 25 de noviembre al 28, que tengo el gusto de estar trabajando con la organización y bueno, y encantado. Y además tenemos algún ponente de SiteGround dentro del calendario, lo cual es pues, doble alegría, triple alegría, cuádruple alegría, un honor poder estar en este tipo de eventos. Y luego mañana... Ah, espera, que aquí, fíjate, me ha pillado el toro. Mañana y pasado tenemos un evento que se celebra desde hace tiempo, que se llama Monetiza, cuyo principal hechicero, perpetrador, es José Fachín, que ha hecho un evento pues estupendo, todo se ha dicho. Llevamos un par de años acudiendo a él, la temática es estupenda, las charlas también. Y tanto Fernando Tellado como yo vamos a dar charlas. Mañana Fernando Tellado, lo comentará luego. Y el jueves yo sobre WPO para WooCommerce. Cositas técnicas que en 25 minutos, pues lo que se pueda hacer. O sea, lo que se pueda hacer. Vale. No os esperéis un máster porque no hay másters de 25 minutos. Aunque bueno, por ahí se anuncia alguno en algún periódico. Algo he visto. Bueno,
que ya no me enrollo más, que padezco de este síndrome de la lengua infinita. O sea que vamos a proceder con la presentación. La voy a poner en el centro de la pantalla y todo vuestro. ¿Vale? Genial, Muy bien. muchas gracias, Muchas Moncho. gracias. Vamos allá. Cuando queráis, probad si va hacia adelante o hacia atrás, que yo creo que sí. Iba antes, Sí. debería ir ahora. Ahí Fantástico. estamos. Todo perfecto. Muy bien. Adelante. Bueno, ya hemos visto que vamos a hablar hoy justamente de cómo mejorar la confianza en un negocio digital, ¿verdad, Santi? Exactamente. Bueno, nos saltamos la presentación, yo creo, porque ya la hemos Ya, hecho, exactamente. Marina y yo. Y sí decir que, aunque nosotros trabajamos por separado, tenemos un proyecto en común de formación que se llama Técnico RGPD, en el que nos hemos empeñado, porque somos muy cabezones, en intentar explicar todo lo que sabemos sobre RGPD de una manera diferente. Sin que aburramos a la gente, sin pensar en negocios obsoletos y todo orientado a negocios digitales. Por eso estamos juntos aquí y por eso vamos a intentar transmitiros parte de lo que sabemos sobre generar confianza y tema de analítica y RGPD. Exacto. Y por eso, bueno, ¿qué pintan las cookies en la confianza? Porque el evento, estamos hablando de cómo mejorar la confianza en estrategias, pero sin embargo hemos estado hablando en la promoción de cómo perder la menor cantidad de datos posibles, aplicando justamente lo que es la parte reglamentaria en materia de cookies. Sí que tiene que ver esto de las cookies con la confianza. Bueno, para empezar, hoy por hoy tenemos que tener claro que en cualquier negocio digital, en cualquier estrategia digital, las cookies son la pieza clave, el instrumento clave de la publicidad online. O sea, sin cookies, o sea, no tenemos retargeting, no tenemos medición, no tenemos un montón de datos que son elementales para cualquier estrategia de marketing y de publicidad online. ¿Qué pasa con las cookies ahora mismo y por qué tanto revuelo? Porque, bueno, ahora vamos a ver qué ha pasado en estos días, por qué ha habido tanto ruido en las redes en torno de las cookies, pero lo que quiero que tengáis en claro, todos los que nos estáis escuchando, es que un factor clave de la confianza tiene que ver básicamente con respetar las opciones del usuario, con respetar su propia decisión, con respetar la capacidad de elegir que tiene el usuario, que es lo que ha pasado hasta ahora, que nosotros hemos tratado la información de los demás como si eso nos perteneciera, como si fueran de nuestra propiedad, nuestras cookies, nuestros datos, nuestros leads, nuestras analíticas. Y entonces llevamos muchos años creyendo equivocadamente que toda esa información nos pertenece. En cuanto nos dicen que empezamos a ver que esa información realmente no nos pertenece, que le pertenece al propio usuario y que es el usuario que decide qué tipo de impacto quiere recibir y qué tipo de impacto no, nos llevamos las manos a la cabeza, nos volvemos todos locos, las leyes están para fastidiarnos, nos están fastidiando las métricas, las estadísticas y ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con la publicidad? Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero sí que quiero que cada uno de vosotros tengan claro por qué es tan importante la buena gestión de cookies dentro de una estrategia digital y dentro de una estrategia de confianza. Vamos a hablar del cambio de paradigma desde el punto de vista publicitario, donde el impacto hoy por hoy tiene que tener un compromiso con el usuario, impactar al usuario que quiere ser impactado y respetar al usuario que no desea ser impactado. Y vamos a ver cómo vamos a encajar nuestras estrategias para respetar los derechos del usuario y aumentar la confianza en nuestra marca. Vale, pero ¿por qué hablamos de cookies y de RGPD y por qué hoy? Porque aquí hay algo que tenemos que tener claro. El RGPD lleva con nosotros desde 2018. Si nos ponemos muy técnicos, desde 2016. Y todo este tema de cookies lleva desde entonces también con nosotros. Entonces, en estas últimas semanas ha habido bastante ruido acerca del tema de cookies, como decía Marina. El problema es que aunque llevemos desde 2018, aún no nos hemos adaptado todos. Aún hay muchísimas web que no están adaptadas. Y sí, es cierto que el 31 de octubre acababa un plazo importante. ¿Qué plazo era ese? El que nos había dado la Agencia Española de Protección de Datos para adaptarnos a los últimos cambios que publicó en su guía de cookies.
Lo publicaron el 31 de julio, el 28 de julio de este año y nos dieron hasta el 31 de octubre para ese proceso de adaptación. ¿Había cambios ahí? ¿Había cambios importantes en esa ley de cookies? ¿En esa guía de cookies? No. Luego lo vamos a ver, que los cambios no eran para tanto. El problema era que había muchísimas páginas web que aún no se habían adaptado y que siguen sin estar adaptadas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de ese revuelo que se ha generado en las últimas semanas, en las que, no sé vosotros, pero yo no dejaba de ver referencias a los cambios de cookies, a todo lo que venía, y a mí me hacía un poco de gracia porque, en el fondo, tanto Marina como yo llevábamos hablando de esto desde hace 2 años, entonces es un poco sorprendente. Exactamente. ¿Y de qué cookies estamos hablando? Claro, porque hablamos de cookies y metemos a todos en la misma bolsa. Bueno, básicamente la ley afecta a 2 tipos de cookies que son las que más se utilizan a nivel de marketing y de publicidad, que son las analíticas y las publicitarias, todas las cookies que nos permiten analizar, medir tráfico y las cookies que nos permiten justamente analizar comportamiento y que generan, bueno, opciones de rastreo para que podamos hacer retargeting y mandar publicidad dirigida en función a esos hábitos, a esas búsquedas, a esos intereses. El resto, las técnicas y las estrictamente necesarias no entran dentro de la reglamentación y de esas no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar justamente de las cookies que están afectadas por estos cambios y por la normativa en general en materia de cookies. Básicamente, ¿qué nos exige la normativa de cookies? Esto es muy sencillo de entenderlo. Como he explicado al principio, aquí hay 2 cuestiones básicas. Una que pasa por la transparencia, es decir, aportar al usuario información clara y granular sobre los tipos y finalidades que tienen estas cookies, las cookies que vamos a descargar en el navegador del usuario, informarlas de manera... Eso ya estaba, básicamente, en el reglamento desde el 2018, esto ya era obligatorio. Nos exigían que no descarguemos ningún tipo de cookie en el navegador sin que sean previamente aceptadas, es decir, sin haber obtenido el consentimiento expreso. Las cookies deberían estar bloqueadas hasta que el usuario pueda decidir si realmente quiere que se descarguen y solo en ese caso deberíamos poder volcar las cookies en el navegador cuando hemos obtenido un consentimiento expreso. Por otra parte, se nos exige, como todo el reglamento, que tengamos evidencia de esos consentimientos, que podamos acreditar que hemos obtenido el consentimiento conforme a este tipo de exigencias. Y por último, se nos está diciendo que el usuario, así como le damos la posibilidad de aceptar, tiene que ser tan fácil aceptar las cookies como rechazarlas. Que esto es algo que nadie está haciendo bien, o por lo menos el 90% de las páginas no hace bien, porque siempre vemos el típico banner de advertencia y una única posibilidad, que es la de aceptar. Bueno, esto es contrario a la legalidad, o sea, siempre se ha exigido tener una opción de rechazar. Ahora vamos a ver qué cambios ha introducido la guía, porque, bueno, hay cambios en cuanto al consentimiento. Si pensamos que este tipo de reglamentos realmente solamente les afecta a las grandes empresas, a los grandes brokers de información, bueno, esto es una resolución, es el típico proceso sancionador que envía la agencia a webs muy normalitas. Eso es una empresa muy pequeñita, una SCP, y aquí podemos ver justamente cómo la denuncia y la sanción que luego se produce y se confirma tiene que ver con la mala instrumentación, la mala gestión de cookies dentro de una página web. Ahora vamos a hacer un pequeño juego rápido de ejemplos, sí, que Marina nos diga si cumple o no cumple la legalidad. Son 4 ejemplos que hemos cogido de internet, 4 webs casi al azar, ¿vale? Bueno, no casi al azar, vamos, no, porque si no... Vamos a ver banners. No nos habrían salido tan bien. Sí. Primera. A ver, eso, primer banner. Te dejo, Marina, te dejo. No sé qué pensáis vosotros de este banner, pero aquí claramente este banner no cumple, porque solamente ofrece una única opción, que es la de aceptar, y luego más información, pero en ningún caso tenemos una opción de rechazar cookies. Por lo tanto, este es un banner que incumple. Este segundo banner corresponde a la última actualización que hizo HBO de su página web, y aquí vemos que sí existen 2 botones idénticos, no hay trampas ni cartón, aceptar, rechazar, y luego opciones
donde se pueden configurar justamente las cookies que nos interesan y las que no, pero sí que las podemos aceptar en bloque y rechazar en bloque y también configurarlas. O sea que bien. Otro ejemplo de banner que no cumple, primero, o sea, no advierte del tipo de cookies que se están utilizando y luego aquí simplemente ofrece un único botón, un único banner que tampoco ofrece ninguna opción de rechazo, por lo tanto también incumple. Y además tenemos el si continúas navegando, que tampoco lo podemos utilizar. Bueno, es claro que eso lo vamos a ver más adelante porque también es incorrecto. Y nos queda uno más, ¿no? Bueno, Sí. aquí Pablo Alborán, vemos que se ha puesto las pilas con el RGPD y ha hecho un banner que realmente está absolutamente correcto y perfecto. Está en la página oficial y vemos cómo tenemos 3 opciones claras, ¿vale? Para aceptar, rechazar y configurar las cookies con una primera capa informativa muy completa donde especifican qué tipos de cookies se utilizan dentro de su página web. Esta es la manera más sencilla de visualizar el cumplimiento en cuanto a la gestión de cookies y la advertencia. Luego habría que ver si realmente este plugin bloquea la carga o no la bloquea, pero eso es otra historia, eso tiene que ver con implementación técnica. Vamos a ver si realmente lo correcto es que aparte de un banner que informe bien, se bloquee la carga hasta que el usuario no dé alguna de estas opciones. Y Marina, vamos a explicar realmente qué es lo que ha cambiado de antes del 31 de octubre a después del 31 de octubre. Bueno, lo sorprendente es que, bueno, todas las empresas, o sea, hemos tenido, o sea, cantidad overbooking de llamadas, tanto Santi como yo, durante esta fecha, porque parecía que era una hecatombe universal. ¿Qué va a pasar con las cookies? Todo el mundo se volvió loco. Los cambios realmente han sido bastante insignificantes, porque lo que acabo de explicar ya era obligatorio desde el 2016 y era de plena aplicación, de aplicación obligativa a partir del 2018. Hubo una primera guía de la agencia para que, bueno, pues se pudiera cumplir la agencia española con la normativa y luego hubo una revisión de esa normativa porque no se adecuaba a lo que era el estándar europeo. ¿Qué cambios se produjeron en esa guía? Bueno, que se prohíben los muros de cookies que impidieran al usuario acceder al contenido a menos que lo hayan aceptado. Un muro de cookie lo que hace es que fuerza a la aceptación, al consentimiento del usuario, es decir, el usuario no puede hacer nada, ni navegar, ni ver nada hasta que no acepte. Y como el consentimiento debe ser libre, un muro de cookie es contrario a la legalidad y por lo tanto está totalmente prohibido y eso queda especificado en la guía. Luego, sí que se aceptaba en la primera guía como consentimiento específico la opción de seguir navegando o hacer el scroll o el poder pinchar en cualquier parte si el usuario hacía cualquier acción dentro de la web, se entendía como un consentimiento expreso. Bueno, muchas de las personas que nos dedicamos a RGPD nos pareció bastante marciano ese criterio porque entender como explícito que el usuario toque cualquier cosa no parecía una manera y no había manera de acreditar. ¿Cómo acreditamos que hay un consentimiento? Cuando una de las características es esto. Bueno, esto quedó suprimido y ahora no es válido ni la fórmula de seguir navegando, ni el scroll, ni el pinchar. Lo único que es válido es un botón que el usuario tenga que activar de manera directa y que justamente vaya acompañado de un botón de rechazar, si no tampoco sería válido. Vale, y ahora, ¿cómo implementar esto? Por aquí voy a pasar muy rápido porque me quiero centrar en la parte que nos ocupa del tema de la confianza y de los datos. Pero os cuento la receta que yo analizo en cada herramienta de cookies que tengo que implementar. Y os anticipo una cosa, todavía no he encontrado ninguna que cumpla los 7 puntos que voy a contar. Ojalá llegue la herramienta perfecta pronto. Los 2 primeros puntos son muy evidentes, son los que ha dicho Marina. Que la herramienta bloquee de verdad las cookies y que además nos permita incluir botones de aceptar, rechazar y configurar. Otra cosa que me gusta es poder personalizar tanto a nivel de estilos como de tamaños, etcétera, los botones, los textos y toda la información que incluye el banner y así poderlo adaptar a la marca, al discurso, a todo el proceso de adaptación. En temas de analítica, que es muy importante lo que vamos a ver hoy, me gustan las herramientas que no necesitan refrescar la página una vez le has dado a aceptar, porque si no tenemos problemas de atribución, de seguimiento, etcétera, que nos pueden complicar la vida.
Este tema es muy mío, sé que es un poco obsesión mía, pero me gustan las herramientas que hacen lo que tienen que hacer y ya está. He descartado herramientas que tienen muchísima parafernalia alrededor que me sobra. Prefiero que vayan al grano. Si quiero un banner de cookies, quiero que gestione las cookies y ya está. Sexto, uno de los ya unicornios, que tenga un bloqueador automático de cookies. Que no tenga que configurar cada cookie, sino que el sistema sea capaz de detectar las cookies que utiliza la web y bloquearlas hasta que el usuario nos da su consentimiento. Y el séptimo, que además tenga todas esas cosas y tenga un precio adecuado a la funcionalidad que tiene. Las 7, ya os digo que no las he encontrado. Ahora bien, si trabajamos con WordPress, os ahorro un poco la búsqueda y os digo las 4 que para mí a día de hoy mejor cumplen dentro del repositorio. Y además en orden. Si alguien ha visto alguna charla de Marina o mía, sabe que hemos recomendado siempre GDPR Cookie Compliance. Es para mí el mejor. GDPR Cookie Consent es otra buena alternativa, sobre todo en la opción de pago. Tiene un autobloqueador que es maravilloso. Cookiebot es una buena alternativa para web pequeñas. Y Compliance también es un buen plugin que está en el repositorio y tiene muy buena pinta. A mí me gusta bastante. Tiene algunas cosillas que no me encajan, pero no voy a hablar de todo eso hoy, de esa parte técnica. ¿Qué pasa? Y aquí es donde empezamos con la madre del cordero, lo que hemos venido a hablar hoy. ¿Qué pasa cuando aplicamos alguna de esas herramientas de cookies? Bien, llega el drama. Tenemos nuestras webs en Analytics y a partir del momento en el que aplicamos el RGPD como mandan los cánones, la caída de tráfico es bestial. O al menos, y eso es lo que vamos a ver, los números que estamos recogiendo con Google Analytics. No es que hayamos perdido visitas, como me han dicho muchos clientes, es que desde que cumplimos el RGPD he perdido un montón de visitas. No, hombre, lo que hemos perdido es el traqueo de esas visitas, pero las visitas siguen ahí, no has cerrado tu web a esa gente, solamente no estás registrando el consentimiento de aquellos usuarios que no te han dado el consentimiento. Eso tiene sentido, quedaros con esa idea porque la voy a volver a comentar luego. Pero no entremos en pánico. Este es el ejemplo de algún cliente que he tenido que se pone a cacharrear y a apretar el teclado de esa manera compulsiva porque está perdiendo datos. Y ya os digo, no entremos en pánico, no pasa nada, no. Sí, es preocupante, pero, insisto, luego hablamos de la importancia de todo esto. ¿Existen soluciones? Sí, existen soluciones. La primera solución que yo os diría es una reflexión, que voy a hacerla muy rápido para luego caer en ella al final. Piensa si de verdad necesitas todos esos datos que estás recopilando. Yo tengo muchísimos clientes que no han entrado jamás en Google Analytics. Tienen Google Analytics en su web básicamente para regalarle datos a Google, porque ellos jamás han utilizado esos datos. No le veo sentido a día de hoy, con la importancia que le estamos dando a la privacidad a nivel personal, toda la importancia que le damos a nuestra privacidad, que estemos regalando los datos de nuestros usuarios así cuando no los estamos necesitando. Sí, hay un tema que también quería aquí matizar, porque muchas veces se confunde el hecho de pérdida de información con pérdida de visitas. Es que no es lo mismo. O sea, no es que tenemos menos usuarios. O sea, eso es importante precisarlo, porque me llaman muchos clientes desesperados de que se les ha caído el tráfico. No, el tráfico no ha caído. Lo que ha caído es la lectura del tráfico, que son cosas muy diferentes. Entonces, el hecho de gestionar correctamente las cookies no te hace perder tráfico, te hace perder información sobre ese tráfico. Y luego hay que ver si realmente esa información, como dice Santi, la estás necesitando o no, porque muchas veces ni se utiliza. Y muchas veces estamos metiendo, aparte de las analíticas, un montón de plugins que descargan tropecientas cookies que no sabemos qué están haciendo, no solamente analíticas y publicitarias. Hay muchas cookies de terceros que estamos volcando nuestras webs de plugins que hemos instalado no se sabe cuándo y que están necesitando de un consentimiento expreso. Hay que empezar a limpiar un poco las webs, empezar a limpiar plugins y ver qué cookies realmente nos interesa tener y cuáles no. Otro día cuento la historia de un cliente con el que estoy trabajando ahora mismo y que carga 108 cookies en su web según accedes. Pero me daría para mucho tiempo esa charla.
Vale, hemos decidido que queremos tener Analytics, porque lo necesitamos, es correcto, yo lo tengo en mi web. Demonios, vamos a llamar la atención de los usuarios. Si queremos que el usuario acepte el banner de cookies, vamos a llamar su atención. Este es un ejemplo al azar que cogí haciendo una búsqueda en Google. Me costó bastante encontrar el banner de cookies. No sé si en este rato que os estoy dando lo habéis llegado a encontrar. Es minúsculo, está al pie, disimulado. Es algo que nos hemos obsesionado en disimular y muchos plugins pecan de eso, de que son minimalistas y se disimulan por completo. No coincide. O sea, si queremos ese dato, vamos a decirle al usuario, hola, usuario, dame el dato. No le obliguemos a ello. No le metamos la cookie si él no quiere, pero vamos a informarle de una manera más clara. Este es un ejemplo, el que tenemos nosotros en la web, en el que os puedo asegurar, porque lo he medido, que la tasa de aceptación es muy alta. El otro día hablábamos Marina y yo con un cliente, no voy a decir ni cliente ni el proyecto, pero es de un equipo de fútbol, en el que la aceptación, poner el banner de cookies, había caído el tráfico solamente un 15%. En otros proyectos, como el del ejemplo que hemos visto ahora, seguramente la caída del tráfico sería de un 80-90%. Si queremos que el usuario acepte las cookies, vamos a llamar su atención, porque el usuario, si se lo contamos bien, no va a tener ningún problema. El problema lo tiene cuando le estamos ocultando cosas, en la mayoría de los casos. Ahí os dejo un enlace de un artículo que escribimos en el blog donde contábamos un poco cómo implementar este tipo de banners si utilizáis en WordPress GDPR Cookie Compliance con el código CSS y todo para implementarlo. Pero ya os digo, esto es de cajón. Hacer un banner de cookies llamativo aumenta la gente que acepta las cookies. Si le contamos lo que queremos hacer y se lo contamos bien, en la mayoría de los casos no tendrán ningún problema en aceptárnoslas. Otra alternativa, utilizar herramientas de analítica sin cookies. Existen herramientas de analítica sin cookies que se preocupan mucho de la privacidad de los usuarios. Aquí yo os ponemos tres, como son Fathom, Plausible y Matomo, que es el antiguo Piwik, que a lo mejor alguno conoce por ese nombre. Son tres herramientas con las que podemos hacer analítica sin necesidad de utilizar cookies y que respetan la privacidad de los usuarios. Aquí también tengo que recomendaros un artículo de Nawai Badiola, que se curró un articulazo en su blog de las mejores alternativas, creo que analiza hasta 13, de Google Analytics para WordPress. Alternativas a Google Analytics en WordPress. Y como ejemplo, porque aquí siempre el siguiente paso, como bien dice Marina, cuando después de que el cliente llora, lo que dice es que no, eso no puedo hacerlo porque eso no es para mí, eso no vale, no lo puedo aplicar, etcétera. Vale, tenemos que quitarnos también esa excusa. He cogido 3 tweets al azar de hace muy poco, son del último mes, 2 meses yo creo, para mí considero 3 cracks de tema de analítica, de WordPress, de e-commerce, como son Nawai Badiola, Jordi Ordóñez y Jaime Mesa. Los 3 han dado el paso a buscar opciones de analítica más concienciados con la privacidad de nuestros usuarios. Que, volviendo, siempre lo estamos repitiendo, esto no es una cuestión... Aquí no estamos hablando de normativas, no estamos hablando de multas, no estamos hablando de lo que nos obligan a hacer. Estamos hablando de la privacidad de los usuarios, de darle la vuelta e irnos al origen de todo, a tener usuarios contentos y a los que respetamos sus decisiones de privacidad en este caso. Otra alternativa que os proponemos, sistemas híbridos de analítica, cruzar datos entre herramientas. Es algo que yo he implementado en proyectos grandes donde, por ejemplo, utilizamos toda la potencia de Google Analytics para los datos más cualitativos, a nivel de comportamiento, trazabilidad de orígenes de la conversión, etcétera, y nos apoyamos en otra herramienta, como puede ser Matomo, las que hemos dicho antes, Matomo o Fathom o Plausible, o incluso Google Search Console, si nuestro tráfico es eminentemente orgánico,
y cruzamos esos datos. De esa manera tenemos una información, por un lado, cualitativa y por otro lado más cuantitativa. Esto va al hilo de lo que ha comentado Marina antes. En el blog tenemos un experimento que hicimos en el que hablábamos de que aunque perdamos volumen de tráfico, es cierto que el comportamiento de nuestros usuarios se mantiene constante. Bajamos en cantidad, pero se mantiene cómo funcionan los usuarios. Un ejemplo muy claro, os dejo un ejemplo muy claro de qué quiero decir con mezclar datos para tomar decisiones. Esta es una web que donde veis la flechita roja se implementó el banner de cookies. A priori podríamos decir, ostras, qué bien, no se ha perdido tráfico, no es como los otros ejemplos que hemos visto. Mira, Fernando, que está por aquí, le va a sonar esta gráfica. ¿Qué pasa? Cuando cruzamos el dato con Google Search Console, nos encontramos esto. En la flechita roja es el mismo punto que estamos viendo arriba. Es decir, sí habíamos perdido muchísima información, por así decirlo, en Google Analytics, porque teníamos muchísimo más tráfico ahora. Pero el resto de comportamientos, fuentes de tráfico, cómo se comportaban los usuarios, tiempo en el sitio, se mantuvo igual. Aquí la clave fue juntar los dos sistemas. Y para intentar cerrar y pasar ya a las preguntas, que seguro que va a haber muchas, querría decir que recordemos cuál es el proceso, cómo es el proceso siempre o el que deberíamos hacer. Por un lado, conocer, es fundamental. ¿Qué herramientas tengo y qué cookies estamos utilizando? El ejemplo que os decía antes de las 108 cookies, el cliente tenía herramientas que llevaba 5 años sin utilizar y seguían metiendo las cookies y siguen metiendo las cookies porque seguimos trabajando en ello para conseguir arreglarlo todo. Informar al usuario. ¿Qué vamos a hacer con esas cookies? Lo ha explicado perfectamente Marina antes, enseñando los ejemplos que veíais. Vamos a decirle claramente al usuario qué vamos a hacer con esa información y si se lo decimos claro, el usuario no va a tener problema en darnos su consentimiento. Y fundamental, preguntarle al usuario. Esto lo hablaba con Marina el otro día, decía un poco la hipocresía, por así decirlo, de lo que estamos viviendo ahora mismo. Se nos llena la boca hablando del usuario. Todo lo hacemos centrado en el usuario. Marketing centrado en el usuario, el contenido es el centro del usuario, el SEO, vamos a responder la búsqueda, la intención de búsqueda del usuario, el usuario, hasta que hablamos de datos y de analytics, que ahí ya lo que piense el usuario nos da igual. Ahí yo quiero mis datos y a tomar por saco. Toma mis cookies porque tú no tienes capacidad de decidir. Vamos a seguir con el mismo discurso también en la parte de analítica. Si el usuario no nos da su consentimiento, no analicemos ese dato, no es relevante para nosotros, tenemos que vivir sin eso. Ya está, no podemos vivir en él. ¿Y qué pasaría si? ¿Y es que no puedo hacer remarketing? No, porque no quiere. Ese usuario no quiere que hablemos con él, no quiere que le impactemos. Sí, aquí hay un cambio de paradigma muy, muy claro que tenemos que empezar a asimilar todos los que trabajamos y nos movemos en un ambiente digital, que pasa por empezar a hacer un marketing mucho más respetuoso y mucho más alineado a los intereses y las elecciones que nos plantean nuestros usuarios. No estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a impactar y cuanto más impacto, mayor. Creo que el marketing hoy tiene ese gran desafío de ir escalando el permiso. Y escalar el permiso es el arma más poderoso que tiene cualquier estrategia de marketing. Y esto no lo digo yo, esto lo viene diciendo Seth Godin desde los 90. O sea que no es nada nuevo, no es ninguna novedad. O sea, tenemos que empezar a ganarnos la confianza del usuario y eso pasa por empezar a ser grandes gestores de la información personal y grandes gestores de las opciones que tienen estos usuarios. Si no sabemos gestionar la privacidad de los usuarios y la selección que establezca respecto a su información, vamos a ser incapaces de gestionar la confianza. Entonces, como dice Santi, se nos llena la boca hablando de lo guay que somos, de lo bien que lo hacemos, de lo mono que son nuestros copies, pero luego nos saltamos a la torera todo lo que tiene que ver con el respeto a la identidad y a la elección del usuario final, que finalmente es la que tiene que contar, poner en el centro de la estrategia la opción del usuario y entender de una vez, y esto también lo decía Seth Godin, que quien no sea ser impactado no nos interesa. No nos interesa porque no nos va a comprar más nunca. O sea, vamos a impactar sobre aquella gente en que hemos sabido ganarnos la confianza y decidir que realmente quieren
formar parte de esta estrategia y quieren ser impactados por el tipo de mensajes. Entonces, pues hay que currárselo. Básicamente se trata de currar, que aquí no se trata de ir un poco a lo loco, sino de empezar a hacer un marketing mucho más alineado con los intereses y los derechos de los usuarios. Y creo que la conversión, estoy convencida de ello, que probablemente vamos a perder volumen, seguramente se pierda volumen, pero se va a ganar mucho a nivel de conversión. Y nada más, creo que hemos ido bien de tiempo, espero. Muchas gracias a todos. Si queréis conocer un poco más sobre esto que hemos comentado, en el blog hablamos bastante de este tipo de cosas. Gracias a Moncho, a SiteGround por invitarnos y deseando pasar a la ronda de preguntas ya. Sí, además con el maestro de ceremonias que tenemos aquí. Bueno, los dos vestidos de negro ya estamos aquí, los hombres de negro. Bueno, estupenda la presentación. Me ha encantado, hay dos conceptos muy claros sobre cantidad y calidad, que yo creo que al final es por donde van los tiros y más vale menos leads y menos contactos de mayor calidad que, bueno, salvo que tengas que justificar tu puesto según el número de leads, que entonces a lo mejor a algún técnico de marketing le interesará rellenar cifras hasta la extremación. Pero es que el lead, ahí, perdona Moncho que te corte, es que es otro. Vamos a medir el lead donde tiene que estar el lead, que es en el CRM, no en Analytics. No midamos conversiones en Analytics, midamos leads en el CRM y euros en el banco, que esas son las métricas que hay que seguir. Ahí, los KPIs correctos, ¿no? Claro. ¿Y dónde medirlas? Fantástico. Fantástico. Bueno, la verdad es que estos días tengo que escribir un artículo sobre esto, sobre Black Friday y tal, y me habéis dado una idea estupenda porque todo el mundo está hablando de Business Intelligence, de inteligencia artificial, pero bueno, supongo que si la mitad de los e-commerce que hay ahora mismo en España de gran volumen cumpliesen la RGPD, a lo mejor algunos se llevaría alguna sorpresa, entiendo. ¿Habéis visto vosotros en el mundo del e-commerce algo diferente en el mundo de la web corporativa o en el mundo del blog? ¿Veis que es un caso, es un sector que todavía se incumple más o son más respetuosos? ¿Cómo lo veis? Bueno, hay de todo y de todo hay. Yo creo que hay empresas que tienen muchísima cultura a nivel de cumplimiento y que se le ocurran mucho. Nosotros estuvimos mostrando el ejemplo de HBO, de Pablo Alborán o de otras empresas que se han puesto las pilas. Hay otros que son incumplidores frecuentes. Por ejemplo, Vueling tuvo ya una sanción ACA de 30.000 y volvió a reincidir porque a veces, digamos, el incumplimiento le genera mucho más beneficios que pagar la propia sanción. Entonces hay empresas en donde... Claro, la sanción sigue sin ser disuasoria y van a seguir incumpliendo porque les interesa mucho más este tipo de retargeting, de información que obtienen con las cookies que pagar la sanción. Pero sí que es cierto que hay autónomos, y de hecho la sanción que mostrábamos son una web de autónomos muy normales, que estamos hablando de 3.000 euros, y a un autónomo, mejor dicho, como cualquiera de nosotros, 3.000 euros de sanción no es algo que nos haga mucha gracia. Y sí que se está viendo cada vez. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los usuarios cada vez están más avispados en este sentido, que cada vez buscan más y denuncian, ¿no? Fernando, esto lo estamos viendo. Mira fulanito cómo lo tiene, se chivan. Mira cómo tiene lo de las cookies, mira cómo tiene esta herramienta tal. O sea, que estamos hablando con usuarios que no son idiotas, que saben perfectamente qué se tiene que hacer y cómo que no, y que además toman acción, es decir, van y denuncian. Y esto lo vemos en los años que publica la agencia, el número de denuncias, cómo va increciendo año tras año la cantidad de denuncias que se ponen, sobre todo a nivel de Internet. Estamos en plena evolución de la economía digital y más con todo lo que hemos vivido. O sea, muchísimos negocios se han desplazado justamente a la parte digital y seguimos siendo bastante analfabetos a la hora de tema de cumplimiento. Creo que ahí hay un cambio de paradigma importante porque los usuarios no son idiotas, porque los usuarios ya comprenden cuándo las cosas se hacen bien y cuándo no, y porque no nos podemos presentar online como unos chapuceros, como unos tomantas digitales. O sea, si queremos tener presencia digital, si queremos cuidar nuestra marca y nuestra reputación, vamos a hacer las cosas correctamente, o sea, no quedar como verdaderos tomantas. O sea, eso es lo que define y lo que diferencia hoy por hoy una marca. Y creo que las empresas que han entendido esto, pues se ponen las pilas. Fantástico, me tendréis que perdonar a sus pies, señor embajador, que me he olvidado de presentarlo.
No puede ser esto, ¿eh? El protocolo ordenaría en este momento una pena. Buenas tardes, Fernando, que te tenemos ahí. Y gracias, Marina, por esta explicación. Y efectivamente, el E-Top Manta, están comentando. Gran concepto. Efectivamente. Buenas tardes, Fernando. Para los que no te conozcan, ¿podría indicarnos usted, por favor, su nombre y a qué se dedica? Bueno, pues yo soy Fernando Tellado. Buenas tardes, chicos. Marina, Buenas hola, tardes. Santi, ¿qué pasa? Buenas. En gallego, de pro, canario de adopción. Pues nada, yo me dedico a estas cosas relacionadas con WordPress, consultoría, hacer libros, tengo una página web, tengo la culpa de que exista un blog que se llama Ayuda a WordPress y bueno, pues sobre todo soy, pues eso, vivo de WordPress y vivo WordPress, las dos cosas. Y muy interesante la charla. Yo es verdad que os conozco hace mucho tiempo, os quiero hace mucho tiempo. He coincidido con vosotros en muchas ocasiones, o por lo menos en varias. Con Marina incluso hemos hecho alguna charla conjunta y bueno, pues de hecho ahí fue donde la conocí personalmente. Con SiteGround, la primera charla fue con SiteGround, justamente. Y ahí ya me hice absoluto fan tuyo y bueno, de Santi de siempre. Y hablamos habitualmente y por varios medios y bueno, pero está muy bien porque habéis actualizado una serie de conceptos desde ese tono que habéis empleado hoy un poco derrotista, alarmista, tal, bueno, que está muy bien, porque a la gente, a veces, como no se lo pongas así, es que no hacen nada. Porque, a ver, yo por mucho que me dedique a divulgar sobre estas cosas, pues como hicimos todos en mayo de hace 2 años, acuérdate, casi 2 años, que nos lanzamos todos como locos a avisar, decir, que se os pasa el plazo, que se os pasa el plazo. Una vez que se pasó el plazo, como no empiezan a llover multas, pues aquí no ha pasado nada. Y como ven que todo el mundo que vas a leer tu diario digital favorito por la mañana y te han cargado 500 cookies antes de respirar el primer sorbo, pues dices, bueno, pues si esto se lo permiten, pues a mí, kilo y medio de más. Esa es tu pregunta. Claro, yo os he dejado una pregunta por ahí, si llega bien y si no, pues ya lo hablaremos. Pero vamos, es buena. Lo importante sobre todo que vosotros os habéis unido 2 personas que sabéis mucho, que es muy interesante, una persona especializada en la parte legal, que es Marina, y otra en la parte técnica, para dar soluciones completas, porque es verdad que al principio lo que te encontrabas eran, bueno, yo, por ejemplo, iba al dentista y me encontraba un cartel, ponía al lado, este centro de médico ha pasado todas las comprobaciones relativas al Reglamento General de Protección de Datos y no sé qué, no sé cuántos. Y yo les preguntaba, les preguntaba a las chicas, ¿y qué habéis hecho? Y dicen, nada, poner un cartel ahí. Digo, ¿no os han pedido tal? No, digo, ¿a ti te han pedido algo? A mí tampoco, yo tenía los mismos datos de toda la vida mía de mí y a mí no me habéis vuelto a preguntar si... No me preguntaste la primera vez, no me vais a preguntar 2 veces. Me vais a preguntar ahora. Claro, por eso. Con lo cual la gente se la toma regular. O sea, sí. Pero bueno, hay que recordarlo de vez en cuando, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Pues mirad, vamos a comenzar con las preguntas porque, bueno, la gente esta vez nos ha hecho caso y ha empezado a hacerlas hacia el final de la presentación, porque lo que ocurre muchas veces es que empiezan a enviar preguntas desde el principio y en la presentación se trata esa pregunta. Claro. Entonces, pues para no repetirnos, vamos a empezar a contestar las preguntas que tienen más votos. Si vosotros ahora mismo tenéis una pregunta, o vosotras, y veis que más o menos ya está hecha en este listado, simplemente dadle un voto, no escribáis una más, ¿vale? Porque hay bastantes. Vamos con ello. Pedro nos pregunta, hola, ¿es legal el truquito de anonimizar IP de visitante e ID desde Analytics para así poder las cookies de Analytics como necesarias y no perder tan valiosa información en cuestiones de SEO on page, etcétera? Si ya empezamos con truquito, ya suena mal. Claro, aquí va a ser interesante porque esto abre un melón importante. A ver, no podemos dar como necesarias las cookies que a nosotros nos dé la gana, para empezar. O sea, hay cookies necesarias o no necesarias. Las necesarias son justamente las que permiten el funcionamiento de la web. Por eso no hay que consentir. Una analítica, para empezar, no se puede considerar una cookie necesaria, con lo cual ya empezamos mal el planteo porque estamos haciendo algo que no es correcto. En todo caso, es una cookie de tercero y las cookies de tercero, bueno, son las que el reglamento pide que informemos. Luego de anonimizar, sí que es cierto que en el momento en que no se recaba ninguna IP, no hay ningún dato, no hay ningún tratamiento, evidentemente no debería haber ningún problema, porque si yo no tengo ningún tipo de datos, no hay ninguna IP. Pero eso también es un tema que hay que matizarlo, porque muchas veces decimos que no hay IP, pero sí hay IP. Entonces,
No sé qué opinan mis dos compañeros que están poniendo caras así. Yo tengo que revisarlo. Este punto Pero es un tema... Sí, yo llevo tiempo revisándolo porque me lo han preguntado varias veces últimamente y a mí no me termina de convencer. Por una sencilla razón, y lo voy a decir claramente, no me fío de Google. Entonces, que mandándole la IP de manera anónima me asegure que no me va a traquear, no lo tengo yo tan claro. Entonces, he visto artículos, la gente dice que sí, empresas grandes dicen que sí, Compliance tiene un artículo en la web que dice que sí, que eso es válido. Yo no lo recomiendo a día de hoy. Vale, Fernando. Lo que pasa es que no te puedes poner tampoco más papista que el Papa. Ahí Google se lo coge ahí con pinzas y como se especifica claramente que si se anonimiza el IP, pues vale, en según qué ocasiones, pues lo hace. La realidad está en que tú, como yo, hemos visto Google Analytics después de anonimizar las IPs y nos sigue asustando toda la información que tiene de nuestros visitantes. Entonces dices, a ver, ¿a mí de qué me sirve que Google no sepa la IP de un visitante si sabe lo que compra, lo que bebe, lo que come, cuál es su ordenador, qué resolución de pantalla utiliza, si me ve desde un iPhone o desde un Android? O sea, ¿de qué sirve anonimizar la IP si sabes todo el resto de tu vida? Es como decir, mira, Fernando, no me sé la dirección de tu casa, pero sé lo que desayunas, a la hora que vas al baño, las veces que haces el amor con tu mujer y hasta lo que te pones cada día por la mañana. Vale, pues estará respetando una parte de mi privacidad que no la estás difundiendo porque a ti te le da lo mismo la IP mientras sepas todo lo demás. Tal cual, lo ha definido a la perfección. Este es el punto controvertido. La palabra truquito, yo creo que la palabra este es el punto controvertido. Vale, una IP anónima, si nos regimos a IP anónima no es un dato, no habría problema. Pero evidentemente, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, anonimizado, es que la IP lo único que proteges es en la ubicación de origen de la conexión. O sea, lo único que te dice es que no te conectas desde Collado Villalba, Madrid. Pero todo lo demás sí lo sabe. Entonces, vale. Y geográficamente también te ubica, porque te pueden ubicar geográficamente no solo por la IP. Con lo cual, es algo que se permite, pero que no se debería permitir. O sea, porque es un O sea, engaño. Que es legal. A ver, depende. A ver, lo yo que no dice tengo la ley, tan claro eso. Marina me corrija, lo que dice la ley, primero es que no se deben pedir datos que no sean necesarios. O sea, tú no pidas datos por pedirlos. Pero sobre todo, no recopiles información privada de los usuarios sin que sepan que la estás recopilando, para qué la estás recopilando, por qué la estás recopilando y qué vas a hacer con toda ella. Claro. Entonces, los usuarios que ven anuncios de Google, que visitan webs con Google Analytics, ¿saben que Google está recopilando la información del dispositivo donde se está conectando o alguien les está informando de esto? Si es que no, yo creo que no cumplen el RGPD. Claro, hay que avisar. O sea, va a haber que avisar. El dispositivo que yo use es mío y la resolución que yo lo use, a los colores que yo lo use, desde donde lo use, mis intereses, o sea, toda esa barbaridad de información que me viene en Analytics, que me sigue recopilando mía, aunque yo haya bloqueado la IP e incluso tenga el Do Not Track en mi navegador, me lo sigue recopilando igual. Yeah. A mí nadie me ha pedido permiso para recopilar esa información mía. Exacto. Bueno, de hecho, entonces... es que yo creo que si preguntamos a toda la gente que está aquí, oye, ¿cuál es tu IP? Nadie lo sabe. O sea, es el dato más ridículo. Claro, es el dato más ridículo, el de la IP, realmente. Es el del comportamiento, es lo que dice Fernando. Ese es el importante. Bueno, Pedro, que no. Lo escuchado, déjalo. Déjalo, mejor déjalo. Mejor déjalo. Vamos allá, vamos con otra pregunta que ha tenido 4, ¿verdad? Porque no hay otro, efectivamente. Antonio García nos pregunta: ¿la norma RGPD obliga a que los servidores donde se aloja la página web deben estar dentro de la Unión Europea o pueden estar fuera? No, pues la ley no obliga a que estén dentro de... No, la ley no obliga a que estén dentro de Europa. Lo que dice es que tienen que ofrecer el prestador garantías suficientes para adecuar al nivel de protección europea, que son cosas diferentes. O sea, si no, ninguno podríamos funcionar, porque teniendo en cuenta que la mayoría de las herramientas que utilizamos habitualmente a nivel de gestión de email marketing, pues para trazabilidad, para millones de cosas, tienen servidores alojados en Estados Unidos, entonces prácticamente no podemos trabajar con casi ninguna. Lo que se exige es un nivel de protección adecuado, es decir, que se equipare las medidas de seguridad, las medidas de protección organizativas a la exigencia europea. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, estas empresas evidentemente tienen que hacer una serie de adecuaciones internas
¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, el Privacy Shield, que no nos vamos a meter ahora a desarrollar todo este entuerto, pero bueno, ellos se adherían al Privacy Shield y con eso garantizaban a los usuarios que, bueno, que esa herramienta o que esa empresa asumía un nivel de protección adecuado para que esos datos puedan ser transferidos. Hoy por hoy, bueno, eso está un poco en el aire, pero sí que se aceptan los contratos y las normas vinculantes en donde las empresas se comprometen, establecen un acuerdo de procesamiento de datos que dicen que ellos cumplen con toda la normativa en materia de seguridad, tratamiento, privacidad de la Unión Europea. Fantástico. Bueno, yo no lo puedo responder mejor, o sea que me voy a quedar tranquilito. Nadie puede responderlo mejor que Marina. Que estoy estupendo así, mira, así. Y fantástico. Yo también, bueno, si me permitís una cosa, por terminar un poco con lo que hablamos antes, que también puede tener que ver con otras respuestas que demos, porque estas cosas cabrean, porque una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación de la norma muchas veces. El que Google no haga ciertas cosas, el que Facebook no haga ciertas cosas, no significa que nosotros no debamos hacerlas. Porque nosotros respondemos a autoridades distintas a las que responden Google, y a Google puede ser que no le metan una multa de 30.000 euros hoy, pero le puede caer una de 1.000 millones dentro de un año. Con lo cual, que la gente no se confíe y diga, pues si Google hace esto, pues yo, anchas Castilla, tiro para adelante. No, porque a ti te coge uno de la competencia, te denuncia aquí a la Agencia de Protección de Datos, y mientras a Google todavía no le han hecho nada, a ti te pueden meter un crujido importante. Con lo cual, no os confiéis porque digáis, joder, pues si esto no hace nada, yo tampoco. No, porque tú puedes tener la mala suerte. Y no, la mala suerte es, aunque no haya inspección de oficio, te denuncia tu competencia para putearte, que muchas de las denuncias son por eso, son de tu propia competencia, la mayoría, porque no hay inspección de oficio en este país, ni en esto, ni en nada. Pues a ti te pueden meter un crujido porque al final la EPD pues decir, oye, aquí estamos aquí para algo, y no puedes desatender una denuncia. Sí. Salvo la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía que sí hace inspecciones de oficio, que es la única hasta ahora que inspecciona las webs de e-commerce, ¿no? Especialmente en e-commerce, creo que se... Pues fíjate, pero a ti como te cogen, como tengo una denuncia, a ti te pasan el libro entero. ¿Qué te van a pasar el libro? Esto, claro. Lo cumple. Esto es como la Guardia Civil cuando te para. Te para por una cosa, pero te denuncia por todo lo que te vea. Claro. Pues esto es igual. Sí, totalmente. Por eso yo intentaba decir, creo que no he mencionado la palabra sanción en toda la charla, porque mi obsesión es el intentar llevarlo a, ostras, vamos a preocuparnos del usuario, no vamos a pensar en qué multa nos va a caer o cómo evitar la multa. Oye, vamos a preocuparnos de que el usuario no quiere que le traqueemos, que a nadie nos gusta. O sea, no sé si la gente que quiere saltarse la norma para tener más datos en Analytics le encanta recibir esa publicidad de Amazon intrusiva que te ataca por todos los sitios, o esas publicidades cuando entras al periódico, como decía Fernando. No nos gusta como usuario, no se lo hagamos a los nuestros. Ya, pero tú sabes. Sí. O sea, yo confío en la bondad de la gente y todo este tipo de cosas, y es verdad que es algo que deberíamos defender. Pero no va a pasar nada. Y estar contentos de que la Unión Europea haga una cosa buena por una vez en la vida. Pues sí, eso sí. La verdad es que... Y en algo que sea para dar ejemplo al resto del mundo. Sí. Y de hecho lo está dando, porque está dando ejemplo al resto del mundo. Pero la realidad es que hay mucha gente que, bueno, que vive el diario y que dice, esto ahora mismo, con yo la que tengo encima, que no puedo abrir la mitad de los días, no sé qué, no sé cuántos y tal, lo puedo dejar para después, que tengo 10 prioridades primero para que no me cierren el negocio. Te pueden caer una multa de 50.000 euros. Vale, pasa a prioridad número 1. Claro, es así. Sí, pero en cuantos congresos lo hablamos, Fernando, muchas veces, y además que ya es una crítica constructiva que hago al sector del marketing, porque, a ver, en WordPress se ha empezado a hablar de RGPD hace 2 años y qué tal, que más o menos, pero yo no me comía ni un solo bolo. Es decir, yo llevo hablando de esto y dando soliloquios para mí misma, porque a la gente no le interesaba. A mí no me llamaban para dar charlas. O sea, el primero que fue SiteGround, justamente. O sea, yo por SiteGround que estuvimos juntos en aquella vez, pero no, esto no importaba la privacidad, importaban las métricas, los datos, el volumen, la capacidad de convertir, los funnels de ventas. O sea, el marketing importaban otras cosas, pero el tratamiento del dato, todo lo que hace que el usuario tenga una gestión segura de su información, no le importaba a nadie. ¿Ahora por qué? Porque se ha puesto serio a nivel europeo, porque hay más exigencias, porque hay más denuncias, pero si somos sinceros, o sea, esto no ha importado a nadie durante mucho tiempo. No, es cierto. La verdad. Es cierto. No, yo el único ejemplo que puedo poner es el propio de SiteGround, que empezamos un año antes a dejarlo todo perfecto, y el mismo día
Aún había una cookie que no habíamos declarado. ¡Uy! Pero bueno, se solventó rápido. Pero bueno, si nos llevó un año, nuestro ejemplo es diferente, son muchos países, son muchos... Claro. O sea, internamente es más complejo que pues eso, una web con un formulario de pretensados, Iván, o yo qué sé, un comercio más pequeñito que lo pueden hacer mucho antes. Bueno, en todo caso, Antonio, buena pregunta. Y encantado además que la responda Marina, porque lo que normalmente estamos respondiendo los proveedores de hosting, para ser sinceros, es que lo ideal es que lo alojes en Europa para evitarte problemas. Siendo sinceros, eso es lo que estamos diciendo todos. Entonces, me alegra haber escuchado por fin una respuesta completamente 100% segura, confiable y sobre este tema. Bueno, Antonio, gracias por la pregunta. Vamos allá. Bueno, pero si aquí... Pero sí, madre... No, y me encanta la pregunta además. Es cierto. ¿Qué pasa con las redes de anuncios? Como IAB, colaboradores de esa Agencia Española de Protección de Datos, cuyo script carga decenas de cookies sin preguntar, eso que usan todos los diarios digitales de gran tirada, efectivamente. ¿Cómo convences a tus clientes de que sean respetuosos con la privacidad cuando ven que otros medios que usan el mismo script de IAB meten cookies sin respirar y no pasa nada? Pregunta de Fernando Tellado. Sí. El comentario que ha hecho José me parece un resumen perfecto de lo que pasa. A ver, Marina, habla ahora y luego contamos ese comentario. No, a ver, el problema sí que pasa, lo que pasa es que tampoco lo sabemos, porque la agencia, yo que soy bastante cotilla, sí que publica todas las sanciones. De hecho, yo hago capturas y las comento de webs pequeñitas a las que sí realmente le están apretando. Lo que sí es cierto es que no es nada edificante que grandes empresas pues hagan este tipo de cuestiones y que queden completamente impunes. No es ejemplarizante al resto de los autónomos que pagamos una cuota que ya nos cuesta tirar para arriba, tener que invertir tiempo, dinero en ajustar todo esto, así que nos parezca un chiste, ¿no? Diciendo, bueno, es verdad. Yo creo que hoy por hoy tenemos que cambiar el paradigma, decir, jolín, esos pueden atracar y tal, y a mí es que me van a crujir porque soy no un ladrón de gallinas. No se trata de ser ladrones de gallinas, se trata de tener otra óptica que no tiene que ver con el incumplimiento, con la sanción, que tiene que ver con diferenciarse. O sea, yo me voy a diferenciar, yo le voy a hacer bien, y por eso yo pongo lo del elito manda. O sea, claro, es que al final es eso. ¿Cómo nos queremos posicionar frente a nuestra audiencia? Como los típicos, personas que vamos atropellando a nuestros usuarios, haciendo lo que mejor nos viene a nuestros intereses, o como empresas que realmente apostamos por una gestión segura de esa información y además apostamos por no entorpecer al usuario, por no molestarlo, por no interrumpirlos. Al final es una decisión cómo me quiero posicionar y hacer visible esa decisión. Creo que a nivel de marketing el discurso es muy potente si lo sabemos explotar. Esta mala costumbre que hemos tenido de siempre, voy a ponerlo súper chiquitito que no se vea, el aviso legal, la política, que no se vea porque molesta, al contrario. O sea, hoy por hoy, cuanto más visible hagamos el cumplimiento, muchísimo mejor va a ser el índice de confianza. Y hay estudios que lo demuestran. Hay un estudio concretamente que se hizo al inicio de RGPD, que las empresas que apostaron fuerte por el cumplimiento, que mejoraron notablemente el engagement por parte de clientes y usuarios. Hubo una mejora notable. Entonces, dejemos de pensar que esto nos entorpece, nos molesta o nos fastidia, nos genera pérdida, cuando si lo sabemos dar una vuelta interesante podemos obtener muchísima ventaja a nivel de competitivo, incluso de usabilidad y sobre todo a nivel de conversión. Totalmente de acuerdo con la filosofía de trabajo, Marina. Lo que pasa, yo por ejemplo, te lo digo porque yo tengo clientes, esto es un caso real, yo tengo clientes que utilizan el mismo sistema, ¿vale? Utilizan el mismo script de Quantcast, que está co-creado por IAB. Yo no tengo nada contra IAB, o sea, Jorge, su director, es un gran amigo mío hace muchos años, pero una cosa no quita la otra. Y ellos dicen, oye, y por Fernando, ¿yo por qué voy a tener que bloquear todo esto, ¿vale? Si todos los demás medios que también viven de la publicidad, y ellos viven de otras cosas, ellos tienen subvenciones estatales y tienen campañas de medios desde el Estado. Yo solamente vivo de mis tristes anuncios de todos estos en redes publicitarias, las mismas que usan ellos, pero a mí me dan bastante menos. ¿Por qué narices voy yo a dejar de poder vivir cuando ellos que utilizan el mismo sistema que yo, nadie les dice nada? Dice, yo entiendo que si uso el mismo script que ellos, pues si a ellos se lo permiten, a mí me lo permitirán. Y para mí me da también un argumento de que si mañana me viene una inspección,
Oiga, yo he intentado cumplir, fíjese si he intentado cumplir, que utilizo el mismo script que utiliza el recomendado por la EPD. Miren, váyase usted al país, váyase hasta el diario.es, váyase usted a público.es, váyase usted al Confidencial, va a ver el mismo bannercito que tengo yo. Lo usamos exactamente igual, porque a mí sí, a ellos no. Claro, yo tengo a mi cliente que vive de esa publicidad, porque vive de eso, ahora mismo solamente vive de eso, y a ver, yo me quedo sin argumento, sinceramente. O sea, el argumento de sí, hombre, porque hay que ser bueno, y la privacidad, y entiéndelo. Sí, que todo está muy bien. Digo, si yo no le robo nada, si yo solo quiero que se vean los anuncios. Hombre, déjame. Mira, quítame todo lo demás. No veo el Analytics, me la trae el padre del Analytics. Quítamelo. Ahora me dice, quita el Analytics. Te pongo otro. Da igual. Da igual, Si no quiero. Si es que no hay más. Si es que ahí no hay otra... Pues yo creo que cuando el usuario, a medida que el usuario... No queremos hablar de multas, pero al final, lo que dices tú, la ejemplaridad hace falta. Hace falta ejemplaridad, pero yo creo sinceramente que ese tipo de empresas al final se delatan a sí mismo y que el usuario está evolucionando mucho a la hora de diferenciar este tipo de cosas y las pone en evidencias, porque mi muro en Twitter está lleno de ejemplos, Marina, mira cómo fulanito lo tiene, mira cuánta la gente se chiva, la gente denuncia, lo hace público. Entonces hay una cuestión de marca, de reputación, que también tenemos que empezar a valorar a la hora de gestionar esto, porque el usuario ya lo empieza a ver y cada vez está más resabiado en materia de protección de datos. Pero yo no veo que te haga un reply el ministro de no sé qué, ni el secretario de Estado de no sé cuántos. Sin embargo, sí veo que esos mismos ministros están compartiendo noticias de esos medios que incumplen una legislación que ellos han firmado. Sí, tal cual. Sí, ahí, o sea, al final yo creo que el tema de... que la IAB esté metida ahí asesorando a la agencia es un despropósito, es que no tiene sentido. ¿Qué va a decirles? Pero hecho, bueno, el problema de la anterior guía, el tema de que en España se aceptara el scroll, viene porque el sector de la publicidad le presiona. Y de repente en Europa le dicen, oye, ¿qué hacéis? Pero fíjate hasta dónde llegó, ¿eh? O sea, que es que se lo llegaron a aceptar. Es que sí, se lo aceptaron y alguien les dijo, oye, que es que ningún otro país de Europa ha aceptado el scroll, no tiene ningún sentido. Bueno, porque la ley, esperaros, porque la ley, el iPrivacy, que está todavía en vistas, porque es con lo que sería justamente la ley de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, una de las cosas que está presionando para que se aprueben es que las cookies se gestionen desde el navegador y que se deje de pedir a las web y a las empresas este lío, este entuerto. Entonces, mira, vamos a dejarnos de líos aquí, que el usuario elija el navegador y que le diga al navegador qué cookies quiere y qué no, y nos dejamos de tonterías. Eso es lo que justamente la IAB, que estuvo en un congreso justamente que dijeron de eso ni de coña. O sea, que ni se hable de esto, porque entonces aquí sí quedamos apañados. Si yo le digo al usuario, oye, ¿tú trabajas con Chrome? Sí o no, el usuario va a decir, pues no. Pues imagina el mundo de la publicidad, ahí queda destartalado. Y han conseguido que de momento eso no se apruebe por la presión que están haciendo para que esto no se apruebe. Pero en el momento que eso se apruebe, todo lo que estamos hablando ahora no tiene ningún sentido, va a ser tontería. A partir de aquí nos vamos. Fernando Tellado, el azote corporativo. Temblad. No, hombre, a ver, es que es una putada. O sea, es que al final sí que lo es, sí que lo es. Se habla tanto de que las leyes son iguales para todos y es que en cada cosa que sale es que te lo escupen en la cara, que es una jodida mentira. No. Y esto es un ejemplo muy flagrante, ¿eh? O sea, lo demás, bueno, sí, más o menos, pero esto es un ejemplo que es que casi te quiero decir, mira, sé que sois tontos. ¿Vale? Gracias, Fernando Tellado, por tu pregunta. Esperamos haberte ayudado. No me habéis ayudado de nada. Pero me ha encantado. La verdad es que sí, no hay cosa más absurda que ver cómo la gente se la salta y... En fin, los dos niveles, las dos varas de medir. Bueno, Alberto pregunta si soy una empresa en Estados Unidos y uso herramientas como Substack para distribuir mis redes sociales mediante newsletter, donde la suscripción es solo registrar el correo, sin checkbox o capa informativa, ¿incumplo con la ley europea para usuarios europeos? Sí. Bien. Exactamente. ¿Quién nos sancionaría y qué tipo de sanciones en caso de no cumplir? Gracias. Hay diferentes órganos controladores, que es donde se ejecute la denuncia. Depende del país en donde vayan a denunciar, quien va a proceder justamente va a ser el país en donde se procese la denuncia. Si trabaja con diferentes países y la denuncia la hace un usuario español, probablemente sea la agencia española la que mande diligencias
al organismo, en este caso, que regule la publicidad en la parte de protección de datos en este país, de residencia de esta persona. Es decir, entre administraciones, todos los países tienen una administración en donde se gestionan este tipo de cuestiones. Antes se hacían a nivel local, ahora se hacen a nivel internacional. Es decir, todo el mundo, por eso se habla del carácter universal del RGPD, porque da igual que estés en Tumbuntu, en Kazajistán o en donde sea. O sea, en el momento que estás recopilando, recabando información de europeos, tienes que estar cumpliendo con toda la directiva europea. Entonces, ahí no se escapa a nadie. Muy bien. Alberto, tira con todo. Bueno, a ver qué puedes hacer. Y nada, está claro. Estaba pensando, ¿tenemos alguna idea de cuánto duran los procesos? Es decir, imagínate que ahora bueno, pues que Alberto, un usuario europeo, se da cuenta de esto en particular, se pone en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, hace su correspondiente, no sé si llamarlo denuncia, o por lo menos apertura de ticket, que es como más neutral. Más o menos, ¿tenéis alguna idea de los tiempos de respuesta y entre administraciones o incluso únicamente de la española? Bueno, es que depende también de la carga de trabajo, o sea, no son muy rápidos. O sea, rápido no, pero lento sí, como dicen en Murcia. En cualquier caso, sí que es cierto que está en un periodo de entre 3 y 6 meses desde que reciben la denuncia, porque la agencia tiene que constatar, es decir, no es inmediato. Reciben un montón de denuncias. Entonces, se abre un expediente. La agencia lo que hace es constatar que todo lo denunciado realmente aplica. Entonces, en muchos casos pide a la empresa que aporte una serie de cuestiones, ¿vale? Me dice, esta persona dice esto, usted me tiene que aportarlo o demostrar lo contrario. En otros casos, inspecciones. Se trata de una web, quien constata los hechos denunciados, el denunciante dice, mira, estoy en una web que carga estas cookies, que además no tiene política de privacidad, que tiene un aviso legal que no identifica al proveedor y además que me están soltando un montón de cookies. Que hemos visto además ahora una sanción de 3.000 euros a una web porque incumplía básicamente todas estas cuestiones. La agencia lo que hace es entrar, verificar, constatar que todo es total y lo que hace es mandar un procedimiento para, muchas veces lo emplaza a solucionarlo en un tiempo determinado y en otras veces directamente sanciona. Muchas veces es un apercibimiento dependiendo de cuán grande sea el incumplimiento, claro. Pero en general le pide a las empresas que aporten o a veces le dan un plazo para que solucionen justamente las cuestiones. Está bien. Interesante pregunta, Alberto. Muchas gracias. Bueno, llevamos 1 hora y 10. Vamos a contestar un par de ellas más, ¿vale? Si queréis. Y vamos a terminar porque, bueno, me imagino que habrá gente que tenga que hacer la cena y este tipo de cosas. Que poco tienen que ver con la RGPD, pero también son importantes. Bueno, mira, tenemos aquí, sí, tenemos gente conocida, por Dios, pero no hay tráfico de influencias. Esto va por votaciones. Alberto, sobre los documentos legales de la web, ¿puedo juntarlos en una sola página, uno debajo del otro, y hacerlos navegables con una tabla de contenidos? A ver, sí, sigue. ¿Es válido tener un solo enlace en el footer a esta página o es necesario tener un menú que enlace a cada uno de los documentos? A ver, lo que dice la ley claramente es que los textos tienen que ser de acceso directo, cada uno. Los textos tienen que ser visibles de acceso directo y además, como existe la norma que estableció la Agencia de la Información Multinivel es que hay que informar por capas. Una primera capa en cada formulario de captura y una segunda capa que es la política correspondiente. Si obligamos al usuario a meter todo en una única URL, lo obligamos a hacer un scroll infinito, tabla de contenidos a lo mejor no, pero no sería la manera, digamos, más friendly ni más adecuada de hecho. Lo óptimo es siempre tener los textos separados porque la ley lo que dice es eso, no cómo lo tienes que resolver, pero te dice el qué deberías hacer. Y es facilitar la información de manera rápida, accesible y directa. Con esto, trasladada a la práctica, la manera de resolverlo es separados en el footer, cada texto informativo, el aviso legal, política de cookies, política de privacidad y que el acceso, y luego remitir, porque claro, si yo tengo un formulario que tengo que informar acerca de la segunda capa y generar un enlace, pues que remita directamente a la política de privacidad, pero no a la política de cookies, al aviso legal, a las condiciones de contratación
porque eso ya es un incumplimiento. Te obliga al usuario a hacer un explore infinito y con lo cual ya estamos incumpliendo. Bueno, pero poderse se puede. Está ahí en el límite. Esta discusión la hemos tenido Marina y yo más de una vez ya. Otro truquito. Sí, pero no es lo óptimo si te ciñes a lo que establece la ley. Con un enlace de ancla que vaya directo a cada una de las secciones, yo, por ejemplo, yo sí la podría llegar a hacer. Yo la tengo así, yo tengo una página, le llamo el muy legal, que ahí están todos los chorreos. Eso sí, tienes un índice que dices a la política de cookies, y si enlazo a la parte de cookies, no enlazo a todo el 8 y esas cosas, ¿no? Claro. Pues al final, como siempre, el reglamento nunca habla de herramientas, ni de cómo hay que hacerlo técnicamente, solamente dice lo que dice Marina, lo más fácil. Luego es interpretable. Yo también a esto tengo que añadir que para mí hoy por hoy es un factor en alza ser visible la legalidad y no darle pistas al usuario porque diga, ay, mira, Fernando no lo tiene, porque a lo mejor ni siquiera pincha, dice, mira, no tiene política de cookies. Y hay gente que va a lo fácil, que va a la primera, a lo más visible. Entra en una web y está buscando el fallo. Y de hecho me los han encontrado a mí, que si vamos a poner esto más grande porque la gente no se está pispando que lo tengo. Es decir, hay que poner muy visible la legalidad para que la gente tenga una herramienta para visibilizar las primeras capas, todos los avisos, y esto para mí sí que es un valor en alza dentro de las páginas web. Fantástico. Alberto, muchas gracias por tu pregunta. ¿Querías comentar algo? Santiago, Fernando. No, yo me estaba riendo de que ponen preguntas más rápido de las que las contestamos. No nos da tiempo a bajar el ritmo de preguntas. Sí, pero bueno, vamos a contestar una más. Muchas gracias por tu pregunta. Hay un empate entre dos amigos, además, Antonio Cambronero y José. Hombre. Y, madre mía, el Antonio. Nuestro José Luis Losada. Hombre. Vale. Bueno, pues podemos contestar las dos más que nada porque la de José Luis tiene un... hemos hablado antes de ella y yo creo que con una breve respuesta podemos solventarlo. Buenas tardes. Con la anulación del tratado Privacy Shield por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cómo podemos asegurar que una transferencia de datos por parte de una empresa a Estados Unidos está ajustada a derecho? Qué bien escritos, José. Qué bien preguntado. Así da gusto leer una pregunta, hombre. ¿Podemos confiar en la eso lo velocidad de sus respondí. pasos? Sí. Sí. Eso lo respondí antes cuando dije Espera, que de sí, momento... tiene segunda parte la pregunta, Marina. Espera. ¿Podemos confiar en la veracidad de sus cláusulas contractuales? ¿Qué responsabilidad tengo por un incumplimiento por parte de otra empresa de sus cláusulas contractuales? Vamos a ver, no podemos ponernos a auditar a MailChimp, por ejemplo, ¿no? A ver, la veracidad tenemos que creer porque es un compromiso legal que ellos establecen. En cualquier caso, si lo que dicen no es cierto, la responsabilidad recae en este caso en el procesador de datos y no quien contrata. O sea, ellos se están comprometiendo contigo, o sea, que van a aplicar una serie de normas. Tú no vas a ir, oye, MailChimp, espera que te voy a hacer una auditoría, te traje todo mi equipo para saber si lo que me dices es cierto. No se puede hacer. Y en cualquier caso, la responsabilidad es del procesador de datos, que me está garantizando mediante un contrato escrito que realmente cumple. Por lo tanto, a falta de un nuevo acuerdo, a falta de una nueva solución alternativa, lo que dice la agencia es que esas transferencias están garantizadas siempre y cuando se adapten las cláusulas tipos y los compromisos para cumplir con el mismo nivel de seguridad que se exige a nivel europeo. Con un contrato de procesamiento de datos que tenga el clausurado tipo, vale. Fantástico. La culpa será suya, en todo caso. Será del procesador. Exactamente. Del que nos ha dicho que cumplía. Muchas gracias, José Luis. Y ya la última de 2 votos va a ser la de Antonio Cambronero, que no se ha citado. Hola, Antonio, por cierto, igual que antes a José Luis. Un abrazo, compañeros. Muy interesante la de Antonio. Antonio Cambronero, no se ha citado el modo de consentimiento de Google Analytics. Eso permite bloquear cookies y no perder datos, entre paréntesis, o perder menos. Con CookieBot es automático, modificando mínimamente el script. Sí, es cierto. No lo he comentado porque a día de hoy yo lo considero crudo. Eso está sin hacer. Eso no está. Eso nos lo han puesto, pero para mí es una beta y de las malas. De hecho, hace poco estuvimos debatiéndolo por Twitter con Rubén Alonso, con Iñaki Huerta también estaba por ahí, me parece. Rubén lo implementó en su web para experimentar. Rubén siempre se va de cabeza a experimentar ese tipo de cosas y la primera sensación fue, oye, esto funciona genial,
porque parecía que sí hacía el seguimiento muy bien, pero cuando llegaba, a ver cómo expreso esto, cuando llegaba el procesamiento de los datos de Analytics, que suele tardar 24 horas, o sea, tú lo ves en tiempo real y en tiempo real funcionaba bien, pero cuando se consolidaban los datos y ibas a los informes al día siguiente, aquello se había convertido en un despropósito. Había mezclado sesiones de los usuarios que aceptaban con los que no. Era un caos. Los datos no eran consistentes. Entonces, para mí todavía está un poquito en beta. Ojalá y lleguemos a ese proceso. Para el que no lo conozca, que no lo hemos comentado, es un sistema que dijo Google Analytics que iba a implementar en el que podían medir sin necesidad de cookies. Se podía traquear al usuario sin necesidad de cookies ni de datos personales. De manera que tú podrías tener el dato y el comportamiento de la sesión sin tener el dato personal del usuario y sin utilizarlo para luego campañas, etcétera. Pero a mí a día de hoy todavía me parece que está un poco eso, en beta. Sí, verde. Pues por eso, Antonio, siempre hay una razón. Y en este caso muy claro. Ojalá funcione mañana. Bueno, pues nada. Yo creo que hemos abusado de vuestro tiempo lo suficiente. Hemos iluminado algunas mentes, seguro que sí. La mía, por ejemplo. Quería hacer un pequeño llamamiento, por favor. Cuando os deis de alta en Crowdcast, poned vuestro nombre, ¿vale? No voy a contestar preguntas que no tengan un nombre, porque... ¡Oh, hola! Chico la foto con el bebé haciendo high five. Pues no. Entonces, por favor, poned vuestro nombre y vuestros datos. Y luego, pues, preguntas como si tengo hambre, ¿me puedo comer las cookies? Bueno, pues las aceptamos. O sea, ¡ay! A Marina le ha pasado algo en su conectividad. Marina se ha caído. Bueno, sí. La seguimos esperando aquí. Voy a ver si está en la lista para poder despedir Accepted and Connecting. O sea que anda por aquí. Vale. Va a volver. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ahí está. Hola, ahí Marina. Está. Hola, Marina. Me caí. Bajó a por tabaco. Un pequeño paréntesis. Bueno. Muchísimas gracias. Ha estado súper interesante y de verdad da gusto cuando la gente sabe de lo que habla. Las preguntas son buenas, las respuestas son concisas y además hoy hemos contestado unas cuantas, ¿eh? Fíjate que, a ver, aún quedan 24. Hay alguna... Yo sé que parece un chiste, pero es que teniendo en cuenta la velocidad que solemos llevar y que hay 3 personas respondiendo, o sea, no ha estado nada mal. Lamentamos no haber podido responder las demás. Bueno, entonces pues... Pero hay un post, es importante, hemos escrito un post para SiteGround que las preguntas que no hayamos podido responder aquí, sí, podemos responder allí en el post. Vale, pues muchas gracias. Si vemos alguna pregunta que tiene interés y tiene bastantes votos, podemos responderla por allí. Claro, hemos hecho un post con esta charla para que todo lo que hemos comentado aquí lo tengáis también en el post y todas las preguntas que nos hayan respondido, ir al blog de SiteGround, que ahí las responderemos encantados. Vale, fantástico. Bueno, Marcos, la próxima vez pon tu nombre, no sé por qué no salió ahí, pero ya veo que tienes nombre. Ok, bueno, retiro lo dicho. Ok, bueno, recordad, mañana tenemos... Fernando Tellado tiene... ¿Nos recuerdas, por favor, a qué hora tienes tu charla, Fernando Tellado en Monetiza? Mañana a las 17:40. A las 17:40, hora peninsular. Hora peninsular, de española. Bueno, ya sabes. Yo tengo que decirlo así porque si no... ¿De qué voy a hablar? Estaré hablando de taxonomías para e-commerce. Fantástico. Una cosa así, pues de andar por casa. No, vamos a hablar de cómo hacer, o sea, cómo el SEO con las categorías, etiquetas, atributos en una tienda online. Fantástico. Fantástico. Y ahora que te estoy preguntando a ti, a mí se me ha olvidado a qué hora la tengo. O sea, que... Tú antes, ver, no, que estoy siendo diligente y me la he puesto... Bueno, yo creo que tengo aquí es a las 18:40. A las 18:40 o 19. Disculpad. Es que el día de hoy ha sido un poco curioso. Bueno, mañana Fernando Tellado, pasado mañana estaré yo hablando de WPO para WooCommerce. Ya os digo que para condensar cualquier cosa en 25 minutos es imposible, pero la he hecho curiosa para que os divirtáis un poco al menos. Por lo menos oyéndome hablar rápido, como buen gallego. Más cosas. WordCamp México. ¿Tienes charla, Fernando? Espera, a ver, sí.
Sí, a ver, Día y hora, por favor. Día y hora, por favor. Porque me han dado propuestas y me han aceptado una. Entonces la tengo, pero eso no es esta semana, es la semana que viene, Sí. también en miércoles, También el miércoles. y esa es a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues nada, pues tenemos oportunidad de verte este mes un par de veces. Y nada, Marina, ya te iba a llamar Antonio. Mira, no me salió. ¡Uy! No, a Santiago te iba a llamar Antonio. No sé. En fin. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me ha encantado. Es genial escuchar hablar así sobre RGPD, sobre gestión de cookies, cómo hacer las cosas bien. Me encanta ese nuevo concepto de cómo se pueden hacer las cosas mejor, cumpliendo la legalidad y además incluso mejorando la experiencia de usuario de la gente que visita nuestra web. Lo de la publicidad y todo esto que hemos comentado ya, bueno, pues asignatura pendiente. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer teneros y el año que viene pues hacemos otra si os apetece. Encantadísimo. Hacemos otra. A nosotros siempre, y si está Fernando, que sabe que te adoro, lo adoro, es un lujazo, un alegrón. Siempre que aparece Fernando se me ilumina la cara y la vida, así que ha sido una experiencia genial y muchísimas gracias, de verdad. Pero qué maja eres, por favor. Que si así cualquiera se despide ahora. Venga, De momento déjame un cuarto de hora para despedirme de Marina. De verdad, gracias por aguantarme, porque Yo no hoy tengo esto de prisa, del tertuliano peñazo y cascarrabias y tal. Claro, los protagonistas sois vosotros dos, lógicamente. Y bueno, gracias por haberme dejado ser un poco tertuliano cascarrabias en esto, que es lo que mejor se me da, según dice Moncho. Nos encanta. Esa teoría de dónde ha salido. No, que me gusta, sí. A ver, que me gusta. A mí me gusta. No, él dice liante. Dice tertuliano liante. Claro, de darle salsilla a esto. Es que lo que No, mola. claro, por eso te digo, yo a ver, se aprende mucho además. Claro, invitas a gente tan correcta, tan buenas personas, Claro. con cara de estudiosos y eso. Hace falta aquí un. Pues hace falta. Bronca. El Oliver de de rebeldía. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Por cierto, todos los que estáis viendo este webinar, echadle un vistazo al pie de nuestra página principal de segrao.es, porque hemos estrenado, no sé si lo habéis visto en Twitter, pero hemos sacado hace poquito el ebook de SEO más grande hecho hasta la fecha. No hemos llamado al libro Guinness de los récords porque ¿para qué? Pero son 28 autores, 29 temas diferentes, 365 páginas entre los autores. Tenemos a Fernando Tellado, por supuesto, hablando de SEO para WordPress, ¿verdad? Cosa rara. Se le da por innovar, se le da por cambiar temáticas 180 grados pero fantástico, porque la aportación es muy buena. Muchos de los artículos que podéis encontrar están hechos en modo clase, en modo sigue estas instrucciones para hacer esto. Gracias, Wilkins, por el enlace. La próxima vez me lo prepararé. Y os recomiendo que le echéis un vistazo a la lista. También hay uno de Mau Helves sobre cómo empezar a ser freelance haciendo diseño web. Tenemos uno de Fernando Puente de seguridad. Tenemos un montón. Solamente os pediremos la dirección de email y os haremos un poquito de spam, pero del nuestro. El nuestro, que es, oye, que tienes un webinar. Que tienes un webinar, que es gratis, anda. Que hemos sacado otro ebook. Y cosas de este estilo. Que para eso somos muy, muy majetes. Muchísimas gracias a todos por esta velada, porque aquí no sé dónde estáis, pero aquí ya es de noche. Sí, cerrado. Y a 27 Sí. grados. Es como muy raro esto de hoy. Muchísimas gracias por este webinar. Ya solo quedan 2 este año. O sea, ya está terminando esta porquería de año. Ya está terminando. Y nos quedan 2 webinars. Vamos a tener un SEO a discreción con Fernando Muñoz y Jorge Coque de Internet República a muerte. Y el último, pues un doctor WordPress con sus eminencias, Fernando Puente y Fernando Tellado. Qué bueno. Nada, de 15 días en 15 días, para que os hagáis una idea. Muchas gracias a todos por estar aquí. Dios, cuánto me he enrollado hoy. Disculpad. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Que tengáis buena noche. Seguimos informando desde SiteGround. Chao. Adiós, gracias. Gracias.